un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Esto es información política, administrativa que es de interés general. Y cuando yo digo todos los días político y administrativo, estoy juntando dos hechos que son reales, pero que en momentos determinados como el de hoy hay que separarlos. Lo político tiene que ver con aquellas personas, para efectos de lo que hacemos en este programa, que aspiran a un cargo público de elección popular. Dígase alcalde. Cuando es elegido, esa persona ya deja de ser un simple político electoral proselitista y se convierte en un administrador de lo público. Entonces, para que ustedes vean la diferencia, cuando yo digo político y administrativo, es porque nosotros cuando votamos y elegimos, decidimos por quién va a administrar nuestros destinos. Es eso precisamente. Estoy decidiendo que una persona en especial administre mi sentido. Las cosas buenas y las cosas malas. No somos perfectos y los funcionarios y servidores públicos no son perfectos. Pues hoy vamos a hablar a propósito de eso, de la responsabilidad que tienen, por ejemplo, específicamente en la alcaldía distrital de Medellín, el alcalde y sus funcionarios con los ciudadanos cuando no se obra con diligencia, se es negligente o se omite una responsabilidad que termina generándole perjuicios a un ciudadano. Para esto y explicarlo en detalle, hemos invitado al abogado Edwin Osorio. Él es abogado administrativista. Doctor Edwin, qué rico que esté con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Muy buenos días, Roger, a ti y a todos nuestros televidentes y personas que asisten en las redes. Un buen día también a tu equipo de trabajo. Gracias por invitarme a Sinergia Informativa. No, señor, con todo gusto. Bueno, lo primero es preguntarle, el derecho tiene muchas especialidades, el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo. ¿Cuál es la especialidad del derecho administrativo, doctor Edwin Osorio Rodríguez? El derecho administrativo, Roger, para usted y todos los televidentes y las personas que nos escuchan en estos formatos digitales, hay que advertir que el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y regula la conducta humana desde diferentes aristas, en diferentes contenidos, y en ese relacionamiento que se da hacemos relaciones con el derecho laboral, cuando prestamos una labor en una empresa pública o privada, con el derecho penal cuando cometemos delitos, en el derecho civil cuando compramos propiedades o cuando fallece una persona, y en el derecho administrativo en particular estamos hablando de ese relacionamiento que hay entre el Estado y los ciudadanos, y hoy en día entre los ciudadanos consumidores y el Estado mismo. En virtud de ello, pues el Estado asume una serie de obligaciones frente a los ciudadanos, como la seguridad, el mantenimiento de las vías públicas, el mantenimiento del inventario arbóreo, la vigilancia, cuidado de la vida, la honra y bienes de los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución política, y no hacerlo, que sería la omisión, hacerlo de manera defectuosa o inoportuna, que sería la acción, o hacerlo de manera, si se quiere, desviada de lo que es el concepto jurídico, lleva a que haya responsabilidad. Entonces el derecho administrativo se va a encargar en suma de las relaciones que existen entre el Estado y los ciudadanos, y en particular entre la ciudadanía, y cómo ese Estado debe velar por la vida, honra y bienes, y de equivocarse en ese cuidado de la vida, honra y bienes, pues lo que viene es la responsabilidad del Estado. Ahí lo ha dicho usted con precisión al final, de equivocarse. Y la pregunta que le hago es, ¿esa equivocación cómo se da? Porque
el funcionario, dígase el alcalde o un secretario, para donde vamos, el secretario de Infraestructura de Medellín, por ejemplo, o la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, por ejemplo, o la directora del área metropolitana del Valle de Aburrá, por ejemplo, dirán, pero es que yo no me equivoqué. ¿Cómo es que realmente se puede llegar a esa afirmación? Es que el funcionario se equivocó. Es una pregunta muy interesante e intentaré de manera muy coloquial expresarle a nuestra audiencia de qué se trata el contexto. Digamos que el Estado tiene sujetos que se articulan a laborar con él. ¿Cierto? Ese Estado, que es esa unidad impersonal, que la confundimos a veces con la gobernanza, con las edificaciones públicas o con los mismos gobernantes, hace que requiera para su función, que es velar por las vías públicas, por políticas públicas como la educación, el campo, la salud, etcétera, la justicia, entre otras, hace que para desarrollar esos contenidos, esos cometidos, tenga que contratar a su servicio empleados públicos y trabajadores oficiales. Y estos empleados públicos y trabajadores oficiales tienen un mandato constitucional de velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley. Y a la vez, pues, el cumplimiento es muy extenso porque lleva a que haya un manual de funciones, a que haya unos reglamentos al interior de las entidades, a que se dé un juramento. Y en virtud de ello, pues lo que acontece es que muchas veces al servidor público se le olvida ese tipo de situaciones o lo hacemos de manera desprevenida, no medimos el grado de afectación que se puede presentar con la prestación de un servicio y por acción, porque lo quiera hacer, por omisión, porque lo debe hacer o porque lo haga de manera indebida, el Estado va a responder a través de sus servidores públicos. Entonces los servidores públicos articulados con el Estado hace que hagan al Estado responsable. Muy bien. Todo esto viene de un caso muy específico y es que en los últimos días se ha presentado en la ciudad de Medellín un fenómeno que no había sido tan recurrente o tan promocionado. Es que con las intensas lluvias se han estado cayendo árboles en la vía pública. Hasta el momento van 200 árboles que se han desplomado en 2 meses. Pero resulta que en un caso muy específico ocurrido el 10 de febrero de este año, un árbol que cayó en la avenida 33, que es muy concurrida, se produjo un incidente y algo además lamentable, fue la muerte de una persona. 5 motociclistas sufrieron afectaciones con la caída del árbol, uno de los cuales fue atendido inmediatamente allí en el lugar y se le dio de alta. 3 fueron llevados a centro hospitalario y 4 fueron llevados a centro hospitalario y 1 murió en el hospital, un intendente de la Policía Nacional. Pero además, en los últimos hechos, varios vehículos han resultado perjudicados porque los árboles cayeron sobre ellos, produciéndoles tremendos daños. Ese es el tema en específico que tiene que ver con toda esta presentación que hemos venido haciendo con nuestro invitado Edwin Osorio, quien es abogado especialista en Derecho Administrativo. Vamos a hacer un corte para mensajes y entonces ya nos metemos en la especificidad del tema que les traemos. Ya venimos. Con más de 24.000 millones de pesos, estamos modernizando espacios deportivos y recreativos para todos. Alcaldía de Itagüí. Bueno, entonces entramos de una vez con la inquietud para nuestro invitado, el abogado Edwin Osorio. ¿Hay responsabilidad de la administración de Medellín con esas personas que han resultado afectadas con la caída de los árboles, doctor Edwin? Roger, digamos en principio que sí es responsabilidad del Estado y en particular de las administraciones en virtud de que hay una normativa, como les hablaba ahorita, de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, que es la que regula servicios públicos domiciliarios
inmobiliarios, que habla de la recolección, barrido y disposición final, el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y lo contenido administrativo, y una serie de normativa, pues que no va el caso aquí enunciarla taxativamente, pero digamos que en principio sí hay responsabilidad. ¿Bajo qué premisa? Que se exige que para que haya responsabilidad del Estado, como lo decíamos anteriormente, que haya una acción o una omisión de una autoridad pública, esto es, que haya actuado con dolo o con culpa. Y que esta normativa en particular a la que hago referencia exige que haya un inventario arbóreo por parte de los distritos y los municipios, de conformidad particular con el decreto 1077-2015, que es el decreto único reglamentario del sector vivienda, ambiente y territorio. Y desde allí, pues, lo que se les exige a las administraciones es levantar catastro de los árboles ubicados en vía y áreas públicas que deberán ser objeto de poda. Entonces, la responsabilidad se da en la medida en que, en principio, podemos decir el Estado sí es responsable, pero hay unos actos anteriores a ese tipo de situaciones. En esas imágenes que se están compartiendo y que hemos visto en los últimos días, desde el mes de febrero hasta los días inmediatamente anteriores, de 2025 estamos observando cómo hay daños en la vida de las personas, daños en los bienes de las personas, y personas que han salido a la luz pública a través de los medios de comunicación a decir, mire, nosotros ya le habíamos avisado al área metropolitana, nosotros ya habíamos dicho que esto pasaba allí. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con escenarios donde ya había sido puesto en conocimiento el hecho que se da en no pocas ocasiones de identificación de un árbol en riesgo, como encharcamientos permanentes en la base del árbol, como ramas muertas, como inclinación, grietas o rajaduras en el tronco, cavidades, hongos o pudrición en el tronco, daños considerables por causa de un choque, árboles caídos y o muertos alrededor, y presencia de roedores en la base del árbol. O sea, esos son elementos de riesgo con respecto a este inventario arbóreo y a este registro de catastro que se exige en el 1077 de 2015 y en el decreto 381 de 2024, que lleva a que uno pueda decir en principio el Estado es responsable, el distrito de Medellín es responsable, el municipio X del área metropolitana es responsable con respecto a este tipo de situaciones. Ya de otro lado es cómo la entidad pública que a la que se le enrostre la responsabilidad puede entrar a reaccionar. Pero, ¿quién es realmente la persona o entidad mejor que define? Tiene razón, porque permítame la expresión, cualquier metido de buena voluntad puede decir, ay, ese árbol está enfermo, pero usted sabe que hay gente que simplemente tiene en la cabeza el vicio de estar señalando, ¿cierto? ¿Quién define que realmente un árbol está enfermo y que se convierte en un gran riesgo para la ciudadanía? De conformidad con la norma, sin duda, quien está definiendo el riesgo es el distrito o municipio. Y en esa normativa articulada, recordemos que los distritos y municipios contratan o subcontratan o tienen empresas industriales del Estado o sociedades de economía mixta para la recolección de basuras. Entonces, en esa transversalidad de lo que se está dando allí puede haber unas responsabilidades solidarias como con respecto a las mismas entidades que recolectan, que hacen el barrido y disposición final de residuos sólidos. No nos puede olvidar que una cosa es cuando hablamos del ser vivo que está en pie, que se adhiere al suelo, que es el árbol, y cosa distinta es cuando ya causa perjuicios o encontramos esas cuestiones que nos pueden identificar el riesgo, pero sin duda es una actividad que le acontece y le compete al Estado. O sea, al Estado mirado desde sus órdenes nacional, departamental, territorial, distrital y municipal, quien tiene ese inventario, y ahí la importancia cuando se dan este tipo de situaciones de verificar en campo si ya se había llamado a los órganos de inspección, vigilancia y control, al municipio, al distrito, a las áreas metropolitanas que son autoridades ambientales o las corporaciones autónomas regionales, o también en muchos casos que vemos en la geografía nacional, en carreteras, también el Ministerio del Transporte es una autoridad que tiene que estar vigilando para que sobre las vías no caigan estos que pueden causar accidentes.
Porque es que me llama mucho la atención en el caso de la persona que murió, el intendente de la policía, que murió en la avenida 33, que la Secretaría de Infraestructura de Medellín dice, después del infausto suceso, que había dicho el 27 de diciembre que ese árbol se encontraba en una situación bastante anómala y que por tanto se necesitaba que fuera cortado, y se supone que entregó la información dicen ellos, a los entes ambientales encargados. Entonces ahí donde termino diciendo, bueno, ¿quién es el que tiene la bendita responsabilidad? Entonces aquí la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín es la que tiene la responsabilidad de lo sucedido, o el área metropolitana del Valle de Aburrá, que es la autoridad ambiental metropolitana. Sí, en efecto, insistir en la situación que nos trae la misma normativa, ¿cierto? Ya es el otro cuento en quién delego, en qué persona delego ese tipo de responsabilidades, pero en principio son los municipios, son los distritos los encargados de este inventario, de este mantenimiento, y ya lo demás es cómo la entidad, cuando se encuentra demandada, cuando sucede una contingencia de estas, un incidente o un accidente, o sea, cómo se va a defender la entidad frente a esa responsabilidad que se le está entregando. Pero en principio son municipios y distritos conforme con la normativa. Ya lo otro viene en contexto de quién es autoridad ambiental, las corporaciones autónomas regionales, y en las áreas metropolitanas efectivamente la respectiva oficina del área metropolitana. Pero hay una responsabilidad sin duda. Sí, señor. Bueno, aquí da lugar, o cuando uno dice responsabilidad, pues no se trata simplemente de que digan, ay, sí, el responsable es tal dependencia. Aquí es porque si se determina que hubo responsabilidad, hay que indemnizar, ¿verdad? Sí, aquí hay que tener situaciones muy claras. Cuando uno habla de la responsabilidad, es a quién le estoy imputando, a quién estoy responsabilizando, quién en principio debe entrar a resarcir los daños. Entonces decimos, la norma me está manifestando a mí que son los distritos y los municipios los responsables de generar un catastro arbóreo o de árboles, generar un inventario arbóreo, de levantar fichas técnicas, y hacer seguimiento y hacer visitas conforme con el 1077, el decreto 1077 de 2015. Entonces, eso nos lo está diciendo la norma. Ahora bien, cuando yo digo responsabilidad, cuando yo le digo, señor distrito de Medellín, señores distritos, ustedes son responsables porque no hicieron inventario, porque no hicieron mantenimiento, porque la comunidad les había puesto en conocimiento ustedes esa situación, vengan, respondan, viene ya el cuento de qué es lo que persigo yo con esa responsabilidad. Hay que advertir que en Colombia hay procedimientos y hay procesos. El procedimiento lo hacen las autoridades administrativas, en este caso el municipio, el distrito, las áreas metropolitanas, y el proceso es el que vamos a hacer posteriormente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde le vamos a pedir que nos resarza los daños, tanto morales como materiales que se hayan causado. Llama mucho la atención, por fortuna, son menos las vidas que se pierden con todo este tipo de contingencias, pero hay muchos daños materiales con respecto a vehículos automotores, que eso no debería suceder. Entonces, ¿qué se hace aquí? ¿Cierto? Se dice, hay que hacer un dictamen pericial sobre la pérdida, el daño que se ocasiona sobre esos bienes, y posteriormente pedir del Estado, pedir del distrito, pedir del municipio el resarcimiento de los perjuicios morales y el resarcimiento de los perjuicios materiales, que es el uso de gas emergente. Edwin Osorio Rodríguez, abogado administrativista. Hagamos otro corte para mensajes, ya regresamos. Doctor Edwin Osorio Rodríguez, ¿cuál es la diferencia entre
responsabilidad civil y responsabilidad de tipo administrativo. Roger, una pregunta muy interesante y pienso que en esto se tiene que culturizar mucho a las personas y al público en general, en la medida en que efectivamente hay dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad civil, que es contractual y extracontractual. La responsabilidad contractual surge de un contrato que se puede dar en un contrato societario, un contrato de arrendamiento, una permuta, un comodato, en cualquier contrato. Y la responsabilidad extracontractual es aquella que surge del daño. O sea, el Código Civil habla desde el siglo XIX de esos daños. Por ejemplo, cuando yo llevo un animal bravío y le causa daño a otro, allí no hay un contrato, pero yo le puedo causar daño con mi animal y yo soy el responsable de responder por esos daños como particular. Cuando vi con un matero sobre una terraza, sobre un balcón, allí hay, y el matero se cae, causa la muerte o lesiona a esa persona, hay responsabilidad civil extracontractual. En cambio, cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, que es responsabilidad administrativa, allí estamos diciendo que solo con el hecho de que participe una entidad del Estado prestando el servicio, independientemente de si hay contrato o no hay contrato, el hecho es que sea prestador del servicio. Yo puedo pagar o no pagar por el servicio. Yo puedo colarme en el metro de Medellín o puedo colarme en el Transmilenio, pero el Estado es el que está prestando el servicio. Entonces no importa si pago o no pago por el servicio, sino que lo que va a importar es que el Estado sea prestador, y si esa prestación se hace de manera inoportuna, o sea, a destiempo, o se hace de manera defectuosa, o sea, sin calidad, el Estado tendría que responder. Entonces ahí es donde hablamos generalmente de un fuero de atracción. Yo puedo tener muchas entidades privadas y una sola pública. Por el solo hecho de que allí confluya una entidad pública, el asunto es responsabilidad administrativa, responsabilidad del Estado. Ajá, muy bien. Y los eximentes, y me deja emplear la expresión, la justificación es mejor, que es que, por ejemplo, volvamos al caso de los árboles. No es que con estos aguaceros, ¿qué culpa tiene el distrito de que se caigan los árboles? O la responsabilidad de cada persona por imprudencia, ¿cierto? Que le dio por guarecerse bajo ese árbol, sabiendo que cuando llueve se corre el riesgo de que el árbol se caiga. Claro, es muy interesante y sería mejor hablar más bien de justificaciones del Estado para que los oyentes nos comprendan. Se llaman jurídicamente causales eximentes de responsabilidad. Entonces, digamos que quien demanda acreditando que el hecho existió, que hubo un daño, ¿cierto? Y además que hay un nexo causal, o sea, que tengo como acreditar que efectivamente el daño aconteció y ese daño es atribuible al Estado. Y quien contesta, que es la entidad estatal, contesta bajo los siguientes parámetros, diciendo que hay culpa exclusiva de la víctima, o sea que la víctima, cuando usted nos habla, Roger, que la persona se guarnece, la persona se guarda bajo la sombra de un árbol, cae el rayo, una tempestad y un ramal del árbol le cae, le causa la muerte o lesiones. Entonces allí la pregunta ¿está usted qué hacía allí? Si no era un paradero de vehículos, no había una acera, no había una berma, no había un retiro, ¿cierto? Entonces la normativa también está exigiendo a los particulares que tengamos el deber de cuidado, ese autocuidado, o sea, y hay cosas de notoriedad pública donde uno sabe que es muy riesgoso guardarse uno debajo de los árboles por esa situación pues, de conductores de energía. Entonces, uno es la culpa exclusiva de la víctima, que la víctima haya concluido, haya participado en su propio mal. Otro es la culpa exclusiva de un tercero. Poníamos un ejemplo académico, están talando un árbol, lo está talando un particular, va a llover y deja el árbol casi inclinado para que se caiga y pasa un particular. Allí sería mal, no sería ético, no sería prudente atribuirle responsabilidad al Estado cuando la culpa es atribuirle a un tercero. Está la fuerza mayor, que es un hecho de la naturaleza. Entonces salen las entidades con los salud o las caídas de tierra o de movimiento en masa técnicamente, los desvíos de las aguas de los ríos, los terremotos y este asunto en particular de la caída de árboles, donde el Estado, la fácil es decir, es fuerza mayor, ¿cierto? Pero estamos en un campo que se llama lo previsible y lo imprevisible. Era previsible que el árbol se cayera, sí,
hay una tasa de aseos y hay una tarifa que ordena el 1077-2015 y es una carga pública para nosotros pagar esa tarifa. En igual medida como hay inventario de todo, de lo arbóreo, de los árboles, y hay un catastro de árboles ordenado por la norma, se tiene que hacer un mantenimiento. Entonces, es mal visto y es poco prudente para una entidad que intente resguardarse bajo la premisa de la fuerza mayor cuando muchas cosas en materia de ingeniería, en materia de avance de las tecnologías, de la ciencia, de todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos, es previsible. Entonces, ¿qué tan previsible o imprevisible era? Y el último elemento que es el caso fortuito, hechos o actuales del hombre, los cuales nos es imposible resistir. Por ahí escuchábamos en algún momento una colega que a través de una caída de residuos sólidos, porque recordemos que está en pie, cuando nos muestran ahí en las imágenes, y está en pie, seres vivos. Pero si caen las vías, son residuos sólidos. Y eso estropea el tráfico, entonces allí estaríamos frente a lo que ya es un caso fortuito que nos impide circular. Perfecto. Último comentario cortico, por favor, para terminar, y es: los funcionarios y servidores públicos terminan siendo responsables a largo plazo cuando es castigado el Estado, ¿cierto? Ellos tienen que sacar de su bolsillito después si se pone en práctica lo que se llama acción de repetición. Cortico, por favor. Muy corto. Dos leyes, 678-2011, 2195 de 2022, están manifestando que el servidor público quiere incurrir al Estado en una erogación por su responsabilidad, el Estado puede repetir contra ellos. Hoy en día se repite en el mismo proceso o se repite con 5 años de posterioridad cuando se ha pagado. Entonces, mucho cuidado para los servidores públicos que hacen inspección, vigilancia y control con respecto a este inventario arbóreo y el catastro arbóreo, porque allí hay responsabilidad para el Estado y después esa responsabilidad hace que el servidor público termine respondiendo por la vía de la repetición. Así es de sencillo, así que invitación a cero negligencia en estos casos. Bueno, doctor Edwin Osorio Rodríguez, abogado administrativista, qué bueno que nos haya acompañado hoy para ayudarnos a entender este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roger, y a todo tu equipo de trabajo. Como siempre, un placer estar en estos medios contigo, compartiendo aquí estas líderes académicas, litigiosas, informativas y democráticas. Muchas gracias, señor, que es lo que buscamos. En Clickracia del canal.co de 6 a 9 de la mañana todos los días, o en Sinergia Informativa del canal.co todos los días, 2:30 de la tarde, 9:30 de la noche, ayudar a entender estos temas que tienen que ver con nuestra vida, a la postre y con nuestra felicidad. José León Vasco por acompañarnos en la producción. Gracias, y a ustedes más todavía. Chao.